Vamos a iniciar pues con los ejercicios. ¿Sí? De lo anterior se deduce que la suma, hay otra formulita, ¿verdad? Que es esta que se me estaba pasando mencionarles. De lo anterior se deduce que la suma, fíjense bien, la suma de la medida de los ángulos internos, óiganlo bien, de los ángulos internos de un polígono se puede hallar mediante la fórmula o la relación, la suma de los ángulos internos es igual a n-2 por 180. ¿De acuerdo? Donde n viene siendo el número de lados. Vuelvo a repetirles. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar pues. Ejemplo número 1. Dice, determina la medida del ángulo central. Hay que tener en cuenta, hay que poner siempre nuestros datos, muchachos. Siempre les voy a pedir de favor que pongan los datos de su problema. ¿Sí? Dice, determina la medida del ángulo central. El ángulo central dijimos que era alfa, ¿verdad? Lo vamos a poner como un signo de interrogación, porque nos están pidiendo ese ángulo. Del ángulo interno, pues también beta. Nos dijo el profe que beta se denotaba con esta letra griega para determinar un ángulo interno. Y el ángulo externo, pues viene siendo delta. Delta, ¿va? También nos están pidiendo el valor de cada uno de esos ángulos del polígono. Y la suma de todos sus ángulos internos, es decir, la suma de todos sus ángulos internos, ¿verdad? Es lo que también me están pidiendo. Todo esto me están pidiendo. Y luego, de un octágono regular, ¿cuántos lados tiene un octágono? Un octágono tiene 8 lados, ¿ok? 8 lados. Entonces, el octágono tiene 8 lados y es el único dato que nos dan. Y yo tengo que sacar todos los demás. Bueno, pues de acuerdo a las formulitas que les acabo de dar, ¿verdad? La primera es alfa es igual a 360 grados entre n, ¿verdad? Donde 360 grados entre n, que n es igual a 8, 360 grados entre 8 nos da 45 grados. Tengan allá a la mano su calculadora para que me vayan ayudando, por favor. ¿Sí? El ángulo beta, ya sacamos aquí el ángulo alfa, el ángulo central, el ángulo beta, que es el ángulo interno. La formulita sería n-2 por 180 grados entre n. ¿Sí, verdad? Esto sería igual a n, que vale ¿cuánto? 8 menos 2 por 180 entre 8. ¿Sí? Por lo tanto, beta es igual a 8 menos 2 serían 6. Y 6 por 180 entre 8. Si multiplicamos 6 por 180, ¿verdad? Entre 8 nos daría 135. 135 grados. Vamos a sacar el ángulo. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí. Ok, muy bien. El ángulo delta. El ángulo delta dijimos que era igual 360 entre n, ¿verdad? 360 grados. Entonces 360 grados entre 8 es igual a 45 grados. Siempre vamos a encontrar estos dos valores iguales, siempre. El ángulo alfa y el ángulo delta. Es decir, el ángulo central vale 45 grados, el ángulo externo vale 45 grados también. Aquí encontramos los tres ángulos, ¿verdad? Esto es el ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo. Nos falta conocer la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores es igual, acá tenemos la formulita, miren, sería n-2 por 180. ¿Qué es esto que está aquí en la parte de arriba? Miren, donde aparece aquí en el ángulo interno, perdón. Entonces, la suma de los ángulos internos es igual a, dijimos que era 6 por 180. 6 porque aquí sería 8 menos 2 por 180 grados. ¿Ah? Y 8 menos 2 serían 6. Y 6 por 180, ¿cuánto les da? 6 por 180 nos da 1080. 1080. 1080 grados. Y esto sería todo en cuanto al primer ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. No. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, considera un polígono regular de 15 lados. Entonces vamos a poner aquí nuestros datos. Dice que se trata de un polígono de 15 lados. N es igual a 15. Muy bien. Dice, determina las medidas del ángulo central. Ángulo central.
del ángulo interno y del ángulo externo, ¿sí? Del ángulo externo. Ah, váyanse familiarizando con esto. Alfa, beta y delta, ¿ok? Alfa, beta y delta. Entonces, ¿cuánto mide alfa? Ah, pues alfa mediría 360 entre 15. Bien fácil esto, ¿verdad? 360 entre 15 nos da. ¿Cuánto nos da 360 entre 15? 24. 24. Entonces aquí sería 24 grados, ¿ok? Bien, beta sería n menos 2 por 180 sobre n. Por lo tanto, aquí sería 15 menos 2 por 180 entre 15, ¿verdad? Por lo tanto, beta es igual a 15 menos 2 serían 13, ¿cierto? 13 por 180 sobre 15. 13 por 180, ¿cuánto les da? 2340. 2000, 2340. ¿Y eso divídenlo entre 15? 156. 156. Muy 156. bien. Ya encontramos el ángulo central, el ángulo interno, nos falta el ángulo externo. El ángulo externo, pues ya saben ustedes que es igual al ángulo central, ¿cierto? Entonces eso sería igual a 24 grados. Ok. Y es todo, ya terminamos con eso, porque ahí no nos están pidiendo la suma, ¿verdad que no? Entonces ahí, hasta ahí, espero que todo vaya muy bien. Ejemplo número 3, dice, encuentra la medida del ángulo central. Vamos a poner lo mismo, datos, la medida del ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo de un polígono de 18 lados. N vale 18 lados. Ok, ya tenemos los datos, lo mismo. Ángulo alfa igual a 360 sobre N, 360 sobre 18. ¿Cuánto es 360 sobre 18? 20. 20. Muy bien. Ok. Nos quedan 10 minutitos para terminar la primera sesión, ¿eh? La siguiente sería n menos 2 por 180 sobre n. Sustituyendo los valores serían 18 menos 2 por 180 sobre 18. Beta es igual a 18 menos 2, serían 16 por 180 sobre 18. 16 por 180 entre 18, ¿cuánto les da el ángulo interno? 160. 160, muy bien, mija. Terminamos con este. Nos falta el ángulo externo. El ángulo externo dijimos que era 360 sobre n, 360 grados entre 18, y dijimos que sería igual al ángulo central, dijimos, entonces sería 20 grados. Y te hemos terminado con ese otro problema. Bien fácil, bien sencillo, ¿verdad? Ejemplo número 4. Dice, determina la suma de los ángulos interiores de un polígono irregular. ¿Sí? Bien, la pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Qué tipo de polígono es este? ¿Qué polígono es? ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene el polígono este que está aquí en sus pantallas? El número 4. 8. 8, ¿verdad? Entonces aquí n valdría 8. Es un octágono, ¿están de acuerdo? Este sería un octágono, y es un octágono irregular, pero sigue siendo un octágono, tiene 8 lados. Entonces yo nada más necesito saber cuántos lados tiene el octágono, ¿sí? Este polígono, perdón. Entonces si el polígono tiene, no sé, nomás lo que tienen que hacer es contar todos los lados. Ah, ya saben ustedes que tiene 8 lados, entonces hasta ahí todo bien. Y es la única información que yo necesito para saber la suma. Acuérdense que la suma de los ángulos interiores se saca con la fórmula n menos 2 por 180. La suma de los ángulos interiores es n, que es 8, menos 2 por 180. Entonces la suma de los ángulos interiores es 8 menos 2 serían 6, ¿verdad? Multiplicado por 180. ¿Esto nos da cuánto? 180 por 6. 1080. 1080. Y es todo, muchachos. Es todo lo que tienen que hacer aquí. ¿Por qué? Independientemente, si yo sumo este ángulo, este más este de aquí, más todo este de aquí,
más este, más todo este de acá, más este y más este, si yo sumo todos esos ángulos que aparecen ahí, ¿sí? Me van a dar 180, 1080, perdón, 1080 grados. ¿Estamos? Entonces, espero que hasta aquí vaya todo muy bien. Vamos con el ejemplo número 5. Dice el ángulo, vamos a poner nuevamente nuestros datos. Dice el ángulo exterior, dice que de un polígono regular mide 40 grados. Hay que ponerlo ahí, 40 grados. Dice, determina las medidas del ángulo central y del ángulo interno, ¿ok? Así como el número de lados. No sabemos cuántos lados tiene el polígono. Bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Alguna sugerencia acerca de qué tenemos que hacer ahí, muchachos? En el ejemplo número 5. Conocemos el ángulo externo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el ángulo externo? ¿El ángulo externo es igual a cuánto? 360 grados entre n. Entre n. Muy bien, mijo. Ahora bien, como sí conozco el ángulo externo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ángulo externo, dijimos? 40 grados. Entonces, 40 grados, sustituyendo, 40 grados sería igual a 360 grados sobre n. ¿Están de acuerdo o no? Y de aquí voy a sacar el valor de n. N está dividiendo. Lo voy a pasar para acá, ¿qué? Multiplicar. Multiplicando. N que multiplica a 40 grados, igual a 360 grados. Y el 40 grados que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, n, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto es 360 entre 40? ¿Cuánto les da? 9. 9. Entonces ya tenemos el polígono. El polígono es un, ¿verdad? Es un polígono de 9 lados, ¿verdad? ¿Sí, de acuerdo? Entonces, si ya tenemos el número de lados, que es un polígono de 9 lados, entonces ya nada más vamos a sacar el ángulo central. Acuérdense que el ángulo central y el ángulo externo valen lo mismo. Vamos a ver si es cierto. 360 grados entre 9, ¿sí? Entre n. Acuérdense que era entre n. Entonces, 360 grados entre 9. Esto nos va a dar 360 entre 9. ¿Cuánto les da? Pues 40 grados también. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y nos falta nada más el ángulo interno. El ángulo interno es beta n-2 por 180 sobre n. Esto es igual a 9 menos 2 por 180 entre 9. Beta es igual a 9 menos 2 serían 7, que multiplica 180 entre 9. 7 por 180 entre 9, ¿cuánto les da? 140. 140 grados. ¿De acuerdo? Y eso sería todo en ese problema. El número 6 dice el ángulo interno, ¿verdad? El ángulo interno de un polígono mide 150 grados, ¿sí? Determina las medidas de los ángulos central, externo, y el número de lados. Tampoco aquí tenemos el número de lados. Entonces, pero sí me están dando el valor del ángulo interno del polígono, ¿sí? Entonces, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Pues la fórmula del ángulo interno, ¿verdad? El ángulo interno es igual a n-2 por 180 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Esa es la formulita que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque sí conozco el valor del ángulo interno. ¿Cuánto vale el ángulo interno? 150. Entonces, ese 150 lo voy a sustituir en vez de beta, porque sí lo conozco. Entonces serían 150 grados igual a n-2 por 180 entre n. ¿Sí me siguen? Ahora, esta n está dividiendo. La voy a pasar para acá a multiplicar. Serían 150 grados n. Igual. Y esto voy a aplicar propiedad distributiva aquí. Voy a multiplicar este por este y este por este. ¿Cuánto es 180 por n? Serían 180 grados n. Menos 180 por 2 serían 360. ¿De acuerdo? Déjenme, lo borro aquí. 360 grados. Y todo eso
¿va? Ya no lo voy a dividir entre n porque n ya lo pasé para acá. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿O si me entienden hasta aquí o hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Sí, todo Nada bien. más, vuelvo a repetir, nada más sustituí la beta por 150, por lo que vale. Y la n que está dividiendo la pasé para acá a multiplicar. Aquí está, miren, 150n igual. Y aquí apliqué la propiedad distributiva de los números. Multipliqué el 180 por n y el 180 por el 2, que me dio menos 360. Y luego, muchachos, vamos a pasar todos los que tengan el término n hacia la izquierda, ¿sí? Y todos los que no tengan, todos los que tengan grado hacia la derecha. Entonces nos quedaría 150 grados n, y el 180 que está sumando, tiene signo positivo, pasa para acá, restando, entonces sería menos 180 grados n. Y esto va a ser igual a menos 360 grados, ¿de acuerdo? De aquí vamos a hacer esta resta. ¿Cuánto es 150 menos 180? Sería negativo 30 grados. 30 grados n, igual a menos 360 grados. Este menos 30 grados está multiplicando a n, la pasamos dividiendo y se lleva su signo, se lleva el signo negativo que tiene aquí. Entonces, por lo tanto, n sería igual a menos 360 grados entre menos 30 grados. ¿Qué pasa con los signos? Menos entre menos daría más. Por lo tanto, n sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es 360 entre 30? 12. 12. Entonces estaríamos hablando de un polígono de 12 lados, ¿verdad? De un dodecágono.